trayectoria, ha ocupado varios cargos públicos, también fue tentada por la política, ¿no? Aunque, digamos, no tuvo la suerte y creo que se salvó de ser elegida, porque a veces quienes ocupan un cargo público por elección terminan mal mirados, ¿no? No todos, pero está con nosotros la profesora Nilda Carpio Miranda, exdirectora del Instituto Superior Pedagógico también. Profesora, ¿cómo está? Gusto de tenerla, feliz día, bienvenida por OTV. Buenas noches a todos los televidentes y un agradecimiento especial por la invitación. Nos sentimos muy contentos por estar participando en su programa, especialmente en el día de hoy, como es el Día del Maestro. Bueno, este Día del Maestro es muy significativo para muchos en el plano sentimental, en el plano ideológico, filosófico, ¿no? Y hay muchos discursos que se dan por los medios de comunicación. Pero, ¿qué significa para una maestra que ya, como la profesora Betty Atencio, usted tiene una trayectoria de formación magisterial, ha tenido la suerte de dirigir y formar a muchas generaciones? Ahora que ha pasado un tiempo, ¿cuál es su mirada al mundo de la educación? Realmente mirar la educación en este momento es un poco recordar también lo que manifestaba la profesora Betty. Es recordar la responsabilidad que hemos tenido nosotros en la formación de las personas y sentirnos, como le digo, muy satisfechos por los logros alcanzados a través de muchísimo esfuerzo, ¿no? Tenemos que tener entendido que el problema educativo ha ido pasando por diferentes etapas, las mismas que han permitido pues, que vayamos mejorando. Pero el asunto de buscar la solución a esta problemática continúa. Por lo menos desde mi experiencia yo podría decir de que haber tenido la óptica de la educación desde el estudiante nos permitió darnos cuenta que cada uno tenía una forma muy especial de ser, su propio estilo de aprendizaje, sus propios estilos de pensamiento, ¿no? Y que las exigencias que traía cada estudiante pues era necesario atenderlas desde la tarea del maestro. Posteriormente nos damos cuenta que eso no era suficiente, pues habían otros elementos que atender, como es en el caso del maestro. Se ha tratado de atender al maestro, pero desde las necesidades inmediatas en aquel momento. Había que enseñarle al maestro pues a atender esos estilos de aprendizaje. Y se le empezó a dar mucha metodología, cómo manejar los materiales, habían cambios en la evaluación. Es decir, pasamos de una situación de cuánto conocía el estudiante a ver cuánto él podía hacer para poderlo luego utilizar, ¿no? Pasamos luego de eso, que no solamente eso era suficiente, sino también necesitamos mejorar la infraestructura, necesitamos participar con la comunidad y eso nos está llevando a nosotros ahora a poder tener una relación más cercana con los padres de familia, ver cuál es la idiosincrasia, cuáles son sus intereses, necesidades, para poder lograr realmente mejorar la educación. ¿Ha evolucionado la educación en el Perú para bien o para mal? Miren, seguimos evolucionando, no podemos decir que para mal, estamos yendo para mejor, pero habría que analizar y evaluar cada uno de estos momentos y especialmente ahora centrarnos en lo que se ha hecho en el gobierno pasado, ¿no? En el que está saliendo. Se ha evaluado al docente y se le ha dado una ley de educación en la cual se le da ya niveles de ubicación y por lo tanto, previa evaluación uno logra cierto estatus dentro de la misma carrera, logra mejores salarios, pero ahora hay que evaluar. Estarán dando resultados estos mejores saberes para esos docentes que se supone son los mejores dentro del proceso pedagógico en la institución educativa. Es que hay una situación de preocupación por el otro lado del magisterio que no alcanzó los puntajes. Y dicen, pero si nosotros estamos trabajando igual que los que ahora ganan más que nosotros, ¿o en qué está la diferencia? ¿No? Entonces hay una preocupación de ver qué hacer realmente para que maestros, autoridades, padres de familia y los mismos estudiantes podamos encontrar un nivel de armonía tal
que nos permita lograr mejores resultados en el proceso del aprendizaje. Ya no podemos pensar en la memorización, como lo decía la profesora que me ha antecedido. No podemos pensar que solamente vamos a lograr determinados comportamientos, sino ahora hay que ver cómo ahora el estudiante se inserta en ese proceso. Se inserta de tal manera que él pueda responder frente a esa su propia necesidad de aprender y todo lo que haga el maestro para poder lograrlo. Y cuánto hace el gobierno, cuánto hacen las autoridades para que este señor pueda realmente decir, estoy logrando aprender. Entonces necesitamos comprometernos todos. De lo contrario vamos a seguir en la situación de decir, no, el compromiso es de los que ganan más, de los que tienen mejor infraestructura, los que no tenemos estas condiciones no nos los pueden exigir y por lo tanto vamos retardando el proceso del desarrollo en el país. Me parece, desde mi punto de vista, que el trabajo tiene que ser más equilibrado, debe haber mayor armonía. Marco. Sí, primero mis congratulaciones por el día de hoy, por el Día del Maestro. Entiendo que es una profesión noble, pero también sacrificada, porque cada alumno es un mundo al que hay que perfilar, hay que educar. Y ese mundo no solamente es el estudiante, es su familia, es su medio económico, es su medio geográfico, y entonces la labor del profesor es bastante grande. Lamentablemente en nuestro país el profesor no está bien remunerado, pero a veces la remuneración no es signo de que va a hacer mejor trabajo. Si es que no se tiene la mística para educar, así se doble o se triplique el sueldo de un profesor, no se va a lograr el resultado que se busca de una política social inclusiva, de una política educativa que forme al nuevo hombre peruano, al nuevo hombre puneño. Entonces, yo creo que hay que reflexionar bastante a los que hemos sido alumnos, a ustedes que son todavía profesoras, que están educando, sobre cómo nos insertamos en un mundo cada vez más cambiante. ¿Cómo logramos que a través del gobierno, a través del Estado, se eleve el presupuesto para educación? De tal manera que parte de este presupuesto vaya a mejorar los sueldos, a implementar bibliotecas, a hacer infraestructura. Y entonces tendríamos pues todo un cúmulo de comodidades para dedicarnos exclusivamente a enseñar. Y enseñar no solamente es dictar clases. El profesor del campo tiene que aprender qué problemas tiene su alumno con sus padres, con su medio ambiente, y dedicarse ahí las 24 horas del día. Dormir pensando en la educación, despertarse pensando en la educación y estar todo el día educando. Eso es lo importante de la educación. El doble de sueldo no va a solucionar si es que no logramos mística. ¿Comparte usted la idea, profesora? Por supuesto. Y aquí viene la responsabilidad que tenemos las instituciones formadoras de maestros. Las instituciones formadoras de maestros han cambiado también sus diseños curriculares, sus perfiles. Estamos en un nuevo momento, pero aquí hay una gran falencia. Realmente la sociedad en la que nosotros nos estamos desenvolviendo ha hecho que todos cambiemos de actitud frente a lo que era antes la responsabilidad de educar, ¿no? Nos encontramos en una situación de corrupción total, de tal manera que el maestro también está inmerso en eso, ¿no? Entonces, el asunto es cómo cambiamos la actitud del maestro frente a las necesidades que tiene la sociedad para poder lograr mejores condiciones. Entonces, hay que trabajar ahora para poder mejorar la actitud del maestro, pero a través de la práctica de valores, ¿no? Se necesita personas responsables, porque yo puedo ganar mucho, pero no cumplo mis responsabilidades. Yo puedo vivir en el campo, pero no estoy logrando desarrollar en mis estudiantes esa personalidad que se necesita para poder ser realmente buenos profesionales, buenos técnicos, que respondan a las necesidades de las políticas de desarrollo. Necesitamos que los maestros tomen conciencia que desde el nivel en el cual se encuentren ellos, pues tienen la misma responsabilidad que el nivel superior, y que en lo que hace el maestro de educación inicial va a tener su trascendencia cuando este alumno llegue al nivel universitario.
entendiendo que no todos los alumnos deben prepararse para ir a la universidad. Entonces hay que prepararlos desde sus propias habilidades, destrezas, para poder ser o buenos técnicos o buenos profesionales. Es decir, llegar a la institución formadora de acuerdo a sus habilidades y destrezas. Los pedagógicos, con la aparición de las escuelas profesionales de educación o la facultad de educación, los pedagógicos casi desaparecieron, casi. Ahora están volviendo a tomar fuerza. ¿Le pareció o le parece una medida, diremos, acertada que haya ocurrido eso? Mire, me voy a basar en lo que dijo el ministro, el actual ministro de Educación. Después de tantas evaluaciones realizadas las estadísticas, se encontraron que los mejores maestros eran los egresados de pedagógicos. Entonces había que trabajar con ambos. No se podía dejar de lado al pedagógico, porque el pedagógico forma también, y formó mejor, porque los resultados fueron mejores. Entonces ahora estamos en una situación de preocupación de ambas instituciones, tanto pedagógicos como universidades, para poder lograr superar lo que es ahora la evaluación en nuestros estudiantes. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues hay que trabajar, como les digo, buscando un nivel de armonización, de tal manera que se logre un equilibrio para que los estudiantes puedan encontrar mejores maestros que les permitan luego incorporarse a la sociedad de la mejor manera. Correcto, Marco Valderrama. Sí, profesora. ¿Qué diferencia hay entre un profesor de pedagógico y un profesor de universidad? ¿Qué diferencia hay entre un profesor de pedagógico y un profesor de secundaria? Entre un profesor secundario y un profesor de primaria, yo creo que ninguna. Yo creo que ninguna. Todos deben tener esa mística. Salvo el grado de licenciado. Salvo el grado de licenciado, pero el estudio casi es el mismo, el pedagógico es el mismo, ¿no es cierto? O, aunque la formación podría decirse que hay una diferencia, ¿no? Miren, dentro de la propuesta que se tiene en la nueva ley de la carrera magisterial para educación superior, se está dando prácticamente una situación de nivelación entre ambas instituciones, porque el ser maestros implica que el que egresa de la universidad es licenciado, ¿no? El título es licenciado. Y el que egresa de pedagógico es profesor, ¿sí? Entonces, entre el profesor y el licenciado, ambos ejercen docencia. Y el profesor tiene que ser, como le digo, atendido en la misma manera desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Porque quien debiera ser mejor atendido tendría que ser el nivel inicial y primaria, claro. Porque esa es la base en la formación del estudiante. La universidad simplemente ya lo va a perfilar para mejor situación, es decir, para el logro de una carrera, ¿no? Y nosotros tendríamos que poner mayor atención a la educación básica. El mejor remunerado tendría que ser el maestro de educación básica, porque él es el que está en los lugares más lejanos. ¿Dónde se asientan las bases de la personalidad de un individuo? En la primaria. El hogar. Desde el hogar. Se empieza en el hogar y se continúa en la educación básica. La educación básica es tan importante como lo es la formación de los padres. Y desgraciadamente nosotros no tenemos escuela para padres, nadie nos enseña a ser papás, ¿no? Y nosotros no sabíamos por lo menos hasta hace unos 30 años atrás, que los papás teníamos un rol muy importante en la formación de nuestros hijos, puesto que los entregábamos a la escuela y la escuela, el profesor, como se dice, con mano dura, lograba que el estudiante aprenda. Pero todos ya sabemos que la primera formación está en el hogar, que los valores se dan en el hogar y que la parte formativa, que es la más importante, ya tiene su base muy grande en el hogar. Y en un solamente 20% se va a incrementar en los niveles superiores. Pero, como dijo la profesora, ¿no?, respecto a las mamás, yo creo que cada individuo es producto de la mano que mece la cuna. Así es. Si la mano que meció la cuna fue buena mano, buena madre, buen padre, entonces quiere decir que ese muchacho va a salir con valores y el profesor tiene que coadyuvar también a afirmar esos valores. No creo que sea necesario que haya una diferenciación tan grande entre el profesor de inicial, primaria, secundaria y universitaria. Todos ejercen la docencia, están formando al individuo en las diferentes etapas de su vida. Por eso mismo yo decía,
Por eso, por eso mismo yo decía, los maestros universitarios reclaman, le sacaron la ley de la homologación, para que el maestro universitario gane lo mismo que un juez. Y yo decía, ¿por qué esa ley no incluyó a los maestros de educación básica regular? Claro. ¿O es que son menos importantes que el docente universitario? Yo creo que todos los profesores están en el mismo nivel de formación de la persona, de formación del niño, del joven, inclusive del adulto. Pero aquí hay un problema. Al alumno se le enseña casi 9 meses al año y el profesor tiene 3 meses casi de vacaciones. Esos 3 meses de vacaciones son perdidos porque el mundo en que vivimos evoluciona muy rápidamente. Me gustaría que se proponga, por ejemplo, al profesor que tiene un sueldo, 1 mes al año tiene que ser de capacitación permanente y obligatoria, porque si no, no va a estar de acorde con la velocidad de la transformación de nuestros tiempos. El profesor siempre se va a quedar. El hábito de lectura del profesor del campo a veces se pierde, porque no tenemos ahí una buena biblioteca. La tecnología no se tiene a mano porque no tenemos pues ahí WhatsApp, no tenemos computadoras, etcétera, etcétera. Pero ese profesor tiene la obligación de enseñar de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a la política educativa, lo que ocurre en nuestro mundo. Entonces, ese profesor 1 vez al mes en el año tiene que estar en capacitación permanente, obligatoria, rígida y obligatoria, ¿no es cierto? ¿Le parece eso bien, profesora? Ese es el gran reto que tenemos. Todos los maestros que por responsabilidad sabemos que tenemos que marchar al ritmo de la ciencia y la tecnología, pues nos preocupamos a cada instante de estar implementándolos. Algunos que tienen mayor dificultad, pues lo están haciendo, pero lo harán con menos intensidad. Pero como usted dice, el Estado tendría que preocuparse por hacer que todos los maestros estén capacitándose permanentemente para que podamos responder al avance del aprendizaje de esos niños. Porque ahora sucede que a veces uno va a la clase y está explicando y de pronto el niño le hace una pregunta de mayor avance, ¿no? Porque lo ha visto en el internet, entonces el profesor sí se siente preocupado y dice, ¿y de dónde lo sacó? Hay que investigar y tenemos que hacerlo inmediatamente con el mismo estudiante para poder aprender todos juntos. ¿Por qué? Porque el aprendizaje ahora no solamente es para el estudiante, aprendemos ambos. Pero la reforma educativa no contempla esa parte de educación del profesor, ¿no es cierto? No contempla. Yo creo que, si bien hay que proponerlo. Estamos yendo hacia eso, pero lo que no se tiene es esa obligatoriedad del 100% de maestros capacitándose, porque también allí viene la otra exigencia, quienes van a capacitar a esos señores, ¿no? Entonces tiene que haber la formación de un equipo de personas que se han especializado más y que puedan capacitar a la gran mayoría, que es lo que está faltando ahora, ¿no? Además, ese es el rol del Estado, aparte, claro, de la obligación o motivación individual de cada uno. El Estado tiene un rol que cumplir, las instituciones educativas también, el propio maestro, los padres de familia, el alumno. En fin, hablar de educación siempre será, digamos, un tema bastante apasionante y difícil. Y complicado. Pero en esta última parte de la entrevista quisiera que nos recuerde usted algo de repente nostálgico, algo que signifique mucho para usted. La profesora Betty Atencio Díaz recordaba algunos nombres de sus alumnos, algunos hechos. Aquí me recuerda la profesora Nilda Carpio Miranda, de repente como sus alumnos que más mejor impresión le dejaron y ahora son profesionales que de éxito, ¿no? O simplemente dignos de resaltar. Mire, en realidad no tendría cómo señalar personas, son grupos que tenemos. Los maestros en el pedagógico tenemos responsabilidad con determinados grupos por especialidades, por carreras ahora. Yo tengo muchos recuerdos, gratísimos recuerdos de mis alumnos de biología química. Digo de mis alumnos de biología química porque son mi especialidad, a pesar de que yo he trabajado en todas las carreras, inicial, primaria, comunicación, computación, matemática, porque he tenido la responsabilidad de la práctica profesional y bueno, he tenido casi a todos los alumnos egresados del pedagógico muy próximos. Los que están triunfando son pues todos aquellos que son directores ahora,
no solamente directores de instituciones educativas, sino también de las UGEL y la DREF, ¿no? ¿Algunos nombres? Jorge Luis Cho, que ha sido mi alumno, el mismo señor, no recuerdo ahorita el nombre. Bueno, la mayoría de ellos han sido nuestros alumnos. Como le digo, yo he llevado más el curso de práctica profesional, más las didácticas, entonces he tenido en manos a casi todos los estudiantes. Y todos han sido muy buenos, pero la promoción que más recuerdo ha sido la promoción integrada por los alumnos de la segunda promoción y la tercera promoción. Ajá. Eran unos terribles, pero ahora son también los mejores. Qué interesante. Sí. Profesora, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y en este día tan significativo. La dejo para un mensaje a sus colegas, a sus alumnos de ayer, a sus alumnos de hoy. Bueno, a nuestros colegas, desear que el día de hoy haya sido muy especial, que lo hayan pasado bonito y que tengamos el compromiso de seguir siendo mejores. Y a nuestros estudiantes, decirles que el camino es largo, hay demasiados retos, lo ha mencionado acá el señor Valderrama. Sí. Sí, el señor Valderrama, la tecnología nos está pisando los pies y tenemos que correr a la velocidad de nuestros estudiantes. Tenemos que hacerlo porque ese es el reto. Los maestros que se forman hoy van a ser maestros hasta dentro de 40 años. Pobre de ellos, tienen que estudiar demasiado. Sí, muchos éxitos en este camino, esfuércense por ser siempre los mejores y vamos a lograr cambiar Puno primero y luego el Perú. Gracias. Muchísimas gracias. Marco, ha sido una noche muy significativa, ¿no? Además, muy contentos y alegres de tener en nuestro set educadores de tan alta calidad, que recuerdan a los alumnos, así como nosotros recordamos a nuestros profesores. Nuevas congratulaciones, que hayan tenido un feliz día y que el futuro les depare éxitos completos, porque si no tenemos una buena educación, los éxitos no van a ser compartidos con todos los alumnos. Si tienen éxito, los alumnos también tendrán el éxito que los profesores van a enseñar. Estoy completamente convencido que Betty Atencio Díaz, Rosario Vera y Nilda Garbio Miranda, las tres damas maestras que nos han acompañado esta noche, aportarán hasta el último día de su existencia para que este mundo sea mejor, por su calidad profesional, por su, vamos a decir, categoría personal, ¿no? Y por su condición de maestras, por encima de todo. Un gusto haberlas tenido esta noche en el programa y con ellas haber significado, resaltado, mejor dicho, el significado de este...